Saludos compañeros. En este video nosotros tenemos la consigna de terminar el estudio de las correlaciones de transferencia de masa convectiva. Presentan Ángel Baque y mi persona Elizabeth González. Empezaremos con la transferencia de masa en lechos empacados y fluidizados. A continuación mi compañero. Buenas tardes. Bueno, antes que entrar a los temas planteados, me gustaría compartir con ustedes un par de aplicaciones. Aquí podemos ver, por ejemplo, una investigación realizada en el Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de Caña. Absorción de hidrocarburo en columnas rellenas con bagazo, una solución sostenida. Es decir, ellos usan el bagazo de la caña de azúcar para limpiar agua de residuo proveniente de una estación de generación de vapor, y lo que hacen es absorber el hidrocarburo. Lo que me llamó la atención de este paper es su modelo matemático. Ahí vemos que la concentración es simplemente una relación entre los flujos básicos de entrada y de salida. En esta investigación, en este paper realizado por la Universidad Autónoma del Caribe, lo que hacen es absorber en una torre de lecho fijo colorante B39 sobre carbón activado. Y lo que me llamó la atención es el modelo matemático aparentemente sencillo, ya que los modelos matemáticos para torres empacadas o de lecho fluidizado son muy complejos. Ahí vemos simplemente que la relación de la concentración es proporcional a la relación de K por N y por T, en donde K es N es la capacidad dinámica del lecho, Z es la altura del lecho, U es la velocidad lineal, y vemos que el modelo matemático se relaciona por esos logaritmos naturales. Bueno, aquí le presentamos una torre de lecho empacado. Este es un bosquejo. Vemos que el lecho pueden ser arcillas, grafitos o cerámica. Y ahí vemos la forma de los lechos. Bueno, vamos a presentar lo que es una columna de lecho fluidizado. Pero antes que todo me gustaría explicarles un poco la diferencia entre una columna de lecho empacado y una de lecho fluidizado. El lecho empacado consiste en un fluido en movimiento ascendente y a baja velocidad. Se hace pasar a través de un lecho de partículas finas, sólidas. Este fluido se filtra a través de los vacíos de las partículas, las cuales permanecen estacionarias. Esta es una columna de lecho fijo. Mientras que en el lecho fluidizado, el movimiento del fluido aumenta, por lo tanto aumenta la fricción entre el fluido y el peso de las partículas, lo que hace que estas dos fuerzas se equilibren, por lo que el sólido queda completamente suspendido en el agua, y de esta forma mejora la transferencia de masa y de calor. Las ventajas de una columna de lecho fluidizado está en que su mezclado es más rápido, sirven para grandes operaciones, las velocidades de transferencia de masa son mayores y los costos de operación son menores. Sirven para secado de sólidos, tratamientos de aguas, incineración de residuos o cualquier proceso que involucre una absorción. Bueno, aquí vamos a ver un poco las relaciones matemáticas de los lechos empacados y fluidizados. Los investigadores no coinciden en una sola fórmula para presentar los resultados de los coeficientes de transferencia de masa. Ellos más bien presentan los resultados en función de un factor de transferencia de masa llamado J sub D. Y lo que sí encontraron fue que todos los datos de coeficientes de transferencia de masa se los puede representar por medio de una recta. Esa recta está representada por el coeficiente J sub D, que vemos que depende del número de Reynolds. Y se define para Reynolds entre 10 y 2500, considerando que en la torre no hay vacíos. Sirve para flujos gaseosos y para líquidos, flujos líquidos monofásicos, ¿ya? El número de Reynolds ya sabemos cómo se define. En la siguiente relación ya se toman en cuenta los vacíos y vemos que aparece un nuevo factor, epsilon. Ese factor es un factor de porosidad, que es la relación entre el volumen total de la columna y el volumen de vacíos
generados por el lecho. Y ahí vemos que J sub D se define de otra forma, 1,09 entre Reynolds. Ahí vemos que esa ecuación se define para Reynolds entre 0,0016 y 55. Y para número de Schmidt entre 165 y 70.600. En la siguiente relación vemos que varía la forma del empaque. Esto es para empaques esféricos. Y vemos que se define como el coeficiente de porosidad por J sub D es igual a 0,25 entre Reynolds elevado a la 0,31. Y ahí están los límites para el número de Reynolds entre 55 y 1500 y los límites para Schmidt entre 165 y 10.690. Bueno, aquí vemos para fluidos gaseosos, en cambio. Todo lo anterior que vimos era para un fluido líquido, para un sistema líquido sólido. Ahorita vemos para un sistema gas sólido. Vemos que la ecuación que se define ahí para Reynolds entre 90 y 40.000. Y finalmente tenemos la relación para los lechos fluidizados, que se define bajo las mismas restricciones de la ecuación anterior, pero ya vemos que la ecuación de la recta cambia un poquito. Vamos a continuar el estudio con la transferencia de masa gas líquido en depósitos agitados. Bien, ¿cuáles son las primeras correlaciones que debemos tener en cuenta? Aquí nosotros nos damos cuenta en la ecuación 30.26 que tenemos un factor A minúscula. Más adelante vamos a profundizar en la definición de este factor, pero como ustedes pueden apreciar, no es más que la división entre el área que existe en la interfase de transferencia de masa dividida para el volumen del líquido. Si nosotros hacemos un análisis dimensional, nos daremos cuenta que esta A será igual entonces a 1 sobre M, por lo cual nosotros podemos también establecer una relación con el coeficiente de transferencia convectivo de la película líquida y A, que está dada por K, L por A, la cual sería igual a KL, que es el coeficiente, multiplicado por la primera relación de la ecuación 30.26. Y aquí el análisis dimensional nos muestra que las unidades de esta relación será igual a 1 sobre segundos, es decir, hercios. Es por eso que para un tanque agitado no es algo admisible o tan aproximado el cálculo del flujo molar NA. En su lugar, nosotros lo que hacemos en estas instancias es hallar el flujo másico, es decir, WA. Y este WA, la ecuación para hallarlo, está dada en la ecuación 30.27 que ustedes ven en pantalla, en donde se utiliza el coeficiente de la película líquida convectiva por el factor A multiplicada por el volumen y por la diferencia de concentraciones CA asterisco en el equilibrio menos CA. Continuando pues con las correlaciones matemáticas para tanques agitados, aquí podemos apreciar dos ecuaciones muy importantes y cuyas sus aplicaciones industriales se ven dirigidas hacia tratamientos de aguas. La primera correlación, que se titula oxígeno en agua líquida, en la película líquida y en la interfase, se la utiliza cuando nosotros tenemos una especie de régimen coalesciente. ¿Qué significa esto? Esto significa que los sólidos suspendidos en el agua a tratar mantienen una especie de unión. Y para calcular el K sub L o el A, necesitamos emplear la ecuación que dicta que 2.6 por 10 a la menos 2 multiplicada por P sub G sobre B elevada a la 0.4 por U sub GS elevado a la 0.5. ¿Qué significa P sub G sobre B? Esto no es más que la energía generada. Recordemos que nosotros tenemos un tanque agitado. Tenemos un rotor que está haciendo que la sustancia que tengo dentro de este tanque permita una transferencia de masa.
por lo tanto necesito energía generada. Y esta energía debe hallarse en el intervalo entre 500 a 10.000 watts sobre metro cúbico. Y el volumen del tanque agitado para utilizar esta relación debe ser menor que 2.6 metros cúbicos. La segunda relación es, en cambio, cuando nosotros tenemos burbujas de aire no coalescientes. ¿Qué significa esto? Que los sólidos suspendidos ya no van a unirse, sino que van a mantenerse separados. Aquí la correlación es la que ven en pantalla. Y los límites también son los mismos, iguales que para la ecuación anterior. Tenemos entonces los coeficientes de capacidad para torres empacadas. Bien, en las diapositivas anteriores ya habíamos introducido el concepto del factor A, pero al final, ¿qué es y para qué nos sirve? Recordemos que hemos aprendido que existen áreas de transferencia, por ejemplo, para columnas de pared mojada. Eso nosotros lo tenemos en claro, porque estas áreas son fáciles de calcular. Pero cuando tenemos otros equipos que no sean columnas de pared mojada, estas áreas ya no son tan fáciles de conocer cuál es su medida, cuál es su número escalar. Por lo tanto, el factor A es un factor ingenieril que representa pues el área interfacial por unidad de volumen de un equipo en donde ocurre transferencia de masa y que sea diferente a una columna de pared mojada, como por ejemplo un lecho empacado. ¿Para qué me sirve este factor A? Bueno, sirve para estimar el área de, como ya habíamos dicho, de algún equipo del cual yo no conozca cuál sea. Este factor A depende de la geometría física del equipo y de la tasa de flujo de las dos corrientes invisibles que se encuentran en contacto durante la transferencia de masa. Y la relación con el K sub C es la que nosotros tenemos a continuación. Y nuevamente tenemos nuestro análisis dimensional, donde K sub C por A me da igual a 1 sobre segundos. Muy bien. Ahora vamos a hablar de un nuevo factor de correlación. Este es el factor alfa. ¿Qué es el factor alfa? Bueno, este factor alfa se obtiene netamente por experimentación. No nace de ninguna deducción matemática. ¿Ya? Y depende de cada tipo de operación de transferencia de masa. Las personas que pudieron deducir por experimentación a este factor alfa fueron Sherwood y Holloway. Y la ecuación que ustedes tienen en pantalla pertenece a todos sus experimentos, en donde K sub L es el coeficiente de transferencia convectivo de la película líquida. A ya habíamos determinado que es la superficie o área de donde ocurre la transferencia dividida por el volumen. El DAB es el coeficiente de transferencia, es el coeficiente de difusión. Alfa, ya lo definimos. L representa a la velocidad de flujo. Mu es la viscosidad del líquido. Y Rho, finalmente, es la densidad del líquido. Pero, evidentemente, si el factor alfa nace de las experimentaciones, necesitamos tener una precaución. Alfa no va a ser constante. No podemos cometer el error de tomar un valor de alfa y pensar que ese valor es el mismo para diferentes equipos. El libro de James Welty nos ofrece la siguiente tabla en donde, dependiendo de los empaques que yo tenga en una columna de lecho empacado, el número de anillos, etcétera, yo puedo proceder a saber cuál es el valor de alfa y cuál es el valor de n, donde n es el exponente de L sobre mu en la ecuación de Sherwood y Holloway. Muy bien,
Para terminar esta exposición, tenemos los pasos para modelar procesos que involucran transferencia de masa con convección. Estos pasos ya lo hemos venido viendo desde el inicio del capítulo e incluso podemos decir desde el inicio del curso. Primero necesitamos realizar un bosquejo del sistema. Segundo, necesitamos enlistar todo aquello que nosotros asumimos para simplificar los posteriores cálculos. Tercero, necesitamos formular los balances de materia pertinentes. Cuarto, debemos reconocer las condiciones de frontera para finalmente resolver la ecuación diferencial. Terminamos esta exposición no sin antes desearles a todos y cada uno de ustedes, queridos compañeros, que aprueben su semestre. Gracias.